Saludos, hijos del norte. Sean bienvenidos una vez más a esta travesía épica por los senderos antiguos del mito y la leyenda. Preparemos nuestras almas para surcar los cielos tempestuosos donde aletea el gigante en forma de águila que desata los vientos del mundo. La formación de Hresvelgr, el nacimiento del devora cadáveres. En los albores del tiempo, cuando el hielo y el fuego dieron origen a todas las cosas, también surgieron entidades que escapaban a las categorías simples de dios o bestia. Hresvelgr, cuyo nombre se traduce como el devorador de cadáveres, nació en las regiones más desoladas de Niflheim, donde el viento cortante nunca cesa y la oscuridad cubre la tierra como un manto. De las brumas heladas emergió su figura titánica, esculpida por las fuerzas primordiales que ansiaban dotar al mundo de equilibrio entre vida y destrucción. Desde su nacimiento, Hresvelgr no fue más que una fuerza brutal de la naturaleza, un espíritu que tomó la forma de un águila colosal, con plumas negras como la noche más profunda y ojos que brillaban como brasas encendidas en una noche sin luna. Su génesis no fue fruto del capricho, sino de una necesidad profunda. El mundo requería un guardián de los vientos, un ser que supiera soplar la vida sobre los campos o llevar la muerte a los mares embravecidos. Hresvelgr heredó parte del hambre insaciable de los gigantes de hielo, sus lejanos ancestros, y parte de la majestuosidad etérea de las fuerzas cósmicas que gobernaban los cielos. En él, el hambre de consumir y la necesidad de crear vientos vitales se entrelazaron de manera inseparable. Su primer aleteo levantó tormentas que moldearon la faz de la tierra, y su primer grito resonó como un trueno que partió los cielos en dos. Desde el mismo instante de su aparición, Hresvelgr fue conocido como un ser de místico pavor, un recordatorio de que incluso en la más temprana aurora del cosmos, el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la calma y la tempestad, ya había sido sellado. El trono en los confines del mundo, guardián de los vientos. Los antiguos relatan que Hresvelgr se posó en el extremo septentrional del mundo, allí donde el mar se congela y la tierra se pierde en la niebla perpetua. Fue allí, en la cima de una montaña de hielo eterno, donde erigió su trono, un asiento forjado no por manos mortales ni divinas, sino formado naturalmente por la solidificación de los vientos mismos. A su alrededor, las tempestades giraban como sirvientes eternos, y las auroras boreales danzaban como mantos de luz en su honor. Desde ese trono, Hresvelgr contemplaba los 9 mundos extendidos ante sus ojos incandescentes. No había barrera, ni muro, ni magia que pudiera ocultar a los seres del vasto tapiz de la existencia. Cada vez que desplegaba sus alas majestuosas, el aire mismo respondía, brisas suaves acariciaban los valles, tormentas huracanadas azotaban las costas, frías ventiscas de muerte barrían las planicies. No había separación entre su voluntad y las corrientes aéreas. Hresvelgr era el aliento mismo de la atmósfera, el latido invisible que marcaba el ritmo de los ciclos naturales. Sus alas no solo producían viento, eran las batutas de una sinfonía eterna, una música que resonaba en cada hoja que temblaba, en cada ola que rompía contra los acantilados, en cada copo de nieve que descendía en el invierno eterno del norte. Sentado en su trono gélido, Hresvelgr no gobernaba como un tirano, sino como una fuerza indispensable, una necesidad primordial que mantenía el orden a través del cambio constante. El poder sobre la vida y la muerte, el viento como juicio. Hresvelgr no era simplemente una criatura del caos, su accionar tenía propósito y peso sobre los destinos de todos los seres vivos. Desde su trono de hielo, cada movimiento de sus alas era un acto de juicio, una decisión sobre el curso de la vida y la muerte. Cuando los pueblos clamaban por lluvias para sus cosechas, sus ruegos viajaban con el viento hasta los confines de su reino. Era él quien decidía si soplaría un viento benigno que fertilizara los campos, o si desataría tormentas devastadoras que arrasarían los frutos del esfuerzo humano. Los navegantes de Midgard,
temerosos del caprichoso humor del gigante águila, elevaban oraciones y sacrificios para ganarse su favor. Sabían que un simple soplo descontrolado podría estrellar sus barcos contra escollos invisibles o sumergirlos en las profundidades abisales. En este sentido, Hresvelgr era juez y verdugo, otorgando misericordia a unos y condenando a otros, sin preferencia ni prejuicio. Su justicia era ciega, regida únicamente por los equilibrios invisibles de la naturaleza. Se decía que, en ciertas noches de tormenta, los ancianos podían escuchar su voz en el aullido de los vientos, proclamando decretos insondables en una lengua que sólo los muertos comprendían. Su poder sobre la vida y la muerte no residía en un placer por destruir, sino en su papel eterno de garante del ciclo de creación y renovación. Cada brisa, cada huracán, era un recordatorio de que nada en el mundo está exento del juicio de los cielos. Encuentros con los dioses, la reverencia de los Vanir. Aunque los Vanir dominaban los poderes de la naturaleza, incluso ellos trataban a Hresvelgr con respeto reverente. Njord, el dios del mar y los vientos favorables, era uno de los pocos que osaba invocar su nombre en plegarias, buscando templar las iras del gigante águila durante las estaciones de tormenta. Freyr, el señor de la fertilidad y la abundancia, comprendía que sin los vientos que Hresvelgr desplegaba, la tierra misma caería en la esterilidad y la desesperación. En los concilios divinos, cuando los Vanir y los Aesir se reunían para discutir el destino de los mundos, el nombre de Hresvelgr era pronunciado con solemnidad. Ningún dios se atrevía a considerarlo un aliado ni un enemigo, era una fuerza primordial que existía más allá de alianzas, un testigo impasible de sus luchas y acuerdos. Se decía que incluso la sabiduría de Odín reconocía en Hresvelgr un poder que ni la magia ni la astucia podían doblegar. Algunas historias narran que, en tiempos de necesidad extrema, se enviaban emisarios a los confines del norte, cargados de ofrendas, para intentar negociar con el viento personificado. Pero Hresvelgr no respondía a las palabras ni a los obsequios, su respuesta siempre venía en forma de viento, sea como una brisa de esperanza o como una tempestad de ruina. Para los Vanir, venerarlo desde la distancia, reconocer su soberanía sobre los aires, era el único pacto posible. La imagen del águila gigante, metáfora de la eternidad. En las sagas y Edas, Hresvelgr aparece como un águila de proporciones imposibles. Cada una de sus plumas podría cubrir una aldea entera, y el batir de sus alas podría cambiar las estaciones. Esta imagen no debe interpretarse de manera literal solamente, representa la eternidad, la constancia del cambio en el mundo, y la inmutable presencia de las fuerzas naturales. Su forma descomunal simboliza la vastedad del tiempo, un recordatorio de que, aunque las generaciones humanas pasen como hojas en el viento, Hresvelgr continuará aleteando en los confines del mundo. Así como los vientos jamás cesan, así él permanece, eterno e incansable, testigo de la ruina de imperios, del nacimiento de nuevas civilizaciones, y de los silenciosos cambios que remodelan el rostro de la tierra. Los poetas antiguos veían en Hresvelgr una encarnación de las fuerzas que ni siquiera los dioses podían controlar por completo. En cada solsticio de invierno, cuando los vientos del norte descendían con su helada mansión sobre los hogares de Midgard, se recordaba que el gran águila aún extendía sus alas sobre el mundo. Cada susurro del viento entre los árboles, cada tormenta que barría las llanuras, era una canción olvidada que hablaba de su poder inmortal. Hresvelgr no es solo una criatura del mito, es la personificación del tiempo, el guardián del ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. El viento en el Ragnarok, el rol final de Hresvelgr. Cuando llegue el Ragnarok, el fin de los tiempos, Hresvelgr tendrá un papel crucial, pues será el heraldo de la destrucción definitiva. Ya no soplará los vientos para fertilizar los campos ni para guiar a los navegantes,
Sus alas batirán con furia desatada, liberando tormentas tan violentas que las montañas se desgarrarán, los océanos se alzarán sobre las tierras, y los cielos mismos se partirán en fragmentos de fuego y hielo. Hresvelgr, impasible y majestuoso, no tomará partido entre Aesir y Jotnar, su lealtad está únicamente con el equilibrio del cosmos. Para él, la destrucción no es tragedia, sino necesidad. En el estruendo de sus vientos finales, se limpiarán los pecados de los mundos, y de entre las ruinas surgirá un nuevo orden, forjado a partir de las cenizas de lo antiguo. Se dice que su último grito será tan atronador que los vivos y los muertos lo oirán por igual, un llamado que marcará la disolución de toda resistencia ante el inevitable renacimiento. Y cuando todo haya caído, cuando los mares invadan los campos y las estrellas caigan como lluvia ardiente, el vuelo final de Hresvelgr sellará el fin de una era, permitiendo que la vida renazca en formas nuevas y misteriosas. Simbolismo en la cultura nórdica, Hresvelgr en el corazón de los hombres. Para los antiguos pueblos del norte, Hresvelgr no era simplemente un mito, era una presencia viva y palpable en el latido de cada tormenta, en el susurro helado que cruzaba las llanuras abiertas. No necesitaban verlo para saber que estaba allí, siempre vigilante, marcando el ritmo invisible del mundo. Los marineros y campesinos, guerreros y sabios, todos sentían su influencia. Era un recordatorio constante de que la naturaleza no puede ser domada ni vencida, solo respetada y temida. Las runas talladas en madera y piedra mencionaban su nombre en rezos secretos, invocaciones humildes para aplacar su furia o solicitar vientos favorables. Cada vez que una vela se inflaba, cada vez que una tormenta destruía las cosechas, se sabía que era Hresvelgr quien había extendido sus alas. Su imagen, la del águila descomunal posada en los confines del mundo, estaba grabada en la memoria colectiva de los pueblos del norte. Era más que un ser, era un principio eterno, una fuerza omnipresente que modelaba la existencia misma. Incluso los guerreros que partían hacia batallas sabían que el último aliento que sentirían en vida podría ser el viento enviado por Hresvelgr, llevándolos hacia el destino que los dioses habían escrito para ellos. En cada historia contada al calor de las hogueras, en cada saga recitada en los largos inviernos, el eco de Hresvelgr resonaba como una advertencia y una bendición. El viento que da vida también puede traer la muerte, y en su vuelo eterno se guarda el alma indomable de los hombres del norte. Hresvelgr y el arte de la navegación, maestros de los vientos. La navegación era el arte vital de los vikingos, la habilidad que les permitía conquistar mares, descubrir nuevas tierras y conectar mundos separados por vastos océanos. En este arte, conocer el humor de Hresvelgr era fundamental. Los jarls más sabios y los capitanes más experimentados sabían interpretar el color de las nubes, el canto del viento y el murmullo de las olas para prever los caprichos del gigante alado. Antes de zarpar, los marinos se reunían para ofrecer plegarias a Hresvelgr, pidiéndole vientos propicios y mares tranquilos. Sabían que, en última instancia, su destino no dependía solo de su pericia, sino de la voluntad del águila eterna. Se decía que aquellos que comprendían a Hresvelgr podían hablar con él en el lenguaje sutil de la naturaleza, y a veces, conseguir que les favoreciera durante sus travesías hacia tierras desconocidas. El conocimiento del viento, transmitido de generación en generación, no era solo una técnica de navegación, sino un acto de comunión espiritual. Cada maniobra de la vela, cada ajuste del rumbo, era una conversación silenciosa con Hresvelgr. Y así, los vikingos se convirtieron en maestros de los vientos, domando los mares no con fuerza, sino con sabiduría, respeto y un entendimiento profundo del gigante invisible que dominaba los cielos. El legado de Hresvelgr, vientos que no mueren. Aunque los reinos humanos se extingan, aunque los nombres de reyes y guerreros se pierdan en el olvido, el legado de Hresvelgr perdura,
eterno y poderoso como el soplo mismo de la existencia. Cada corriente de aire que acaricia los campos, cada vendaval que sacude los mares, cada brisa que susurra entre los árboles lleva en su esencia la huella de su aleteo inmortal. Hresvelgr no necesita altares ni templos para ser recordado, pues su morada es el cielo abierto y su canto es el viento eterno. Mientras las estaciones sigan su danza interminable, mientras los héroes sigan surcando los mares y los sueños humanos sigan alzándose como hojas en la tormenta, Hresvelgr vivirá en cada soplo de vida y en cada susurro de muerte. Su legado es un recordatorio de la fuerza invisible que da forma al mundo, una promesa de que, sin importar las tragedias o los triunfos, la vida siempre se renovará bajo el testimonio eterno del viento. Y así, el gran águila de los confines del mundo continuará su vuelo majestuoso, tejiendo las hebras invisibles que unen a todos los seres en el tapiz infinito del destino. Hijos del Norte, así cerramos este capítulo dedicado al colosal Hresvelgr, el devorador de cadáveres, el padre de los vientos eternos. Hemos sentido el latir de sus alas en nuestras almas, y hemos aprendido a respetar su poder inmutable. Pero nuestra saga no termina aquí. En nuestro próximo encuentro, cruzaremos los límites del mundo de los vivos y conoceremos a Modgud, la guardiana del puente Yayarbru hacia Helheim. Hasta entonces, que los vientos os sean favorables, y que la fuerza de los antiguos los acompañe siempre.